La grabación y acá. Ahí está. Seguimos, ¿sí? Me preguntaban recién por el bacteriófago, ¿sí? Sí, profe, por este principalmente, que me llamó la atención. Ajá. ¿Te llamó la atención la estructura? Claro, que no ingresa con su cápside, que Claro, solo inyecta el ácido nucleico. claro, sí, sí. Este trabaja así, porque al tener esta estructura compleja, tiene como una especie de cola, digamos, ¿sí? Que lo que Claro, hace es inyectar adherirse, ¿sí? Y a través de esa cola inyectora, introducir el material genético, ¿sí? Introducir el ADN en este caso, o el ARN, el claro. material genético a la célula huésped. Este trabaja de esta manera, ¿sí? Pero los otros en general, Ajá. tanto los desnudos como los con envoltura, ¿sí? Van a introducirse completamente a la célula huésped. ¿Está? Sí. Y este sería el virus de una bacteria. Trabaja de esta manera, No, ¿sí? ¿Lo habrás leído ajá. así? Sí, sí. Bueno, entonces, fíjense, acá tenemos ejemplos de el virus de la poliomielitis, el opicornavirus, adenovirus, ¿sí? Como decíamos, esta forma que se ve al microscopio electrónico como esférica, ¿sí? Como circular. Y es bien simétrica. Y después tenemos formas alargadas, cilíndricas, ¿sí? Que también puede ser ADN o ARN, ¿sí? Independientemente del material genético, estamos hablando de cómo es la estructura, cómo está constituido y cómo se presenta, qué aspecto tiene el virus. En este caso es un aspecto alargado, helicoidal, cilíndrico. Y algunos ejemplos, en este caso sería el virus de la rabia o el virus del mosaico del tabaco. O sea, estaría en este caso afectando a una planta, ¿sí? O el virus de la rabia, sería como ejemplo. Acá tenemos este ejemplo que hablábamos recién, los virus que fíjense acá se ve perfecto cómo el material genético, ¿sí? Se encuentra en esta estructura que es alargada o cilíndrica, y esta otra parte del virus, que sería como la cola, ¿sí? Y por esta estructura es donde va a ir introduciendo el material genético a la bacteria. En ese caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es el virus que trabaja como un parásito. ¿Por qué parásito? Porque recuerden que los virus no son seres vivos. Entonces está parasitando una bacteria. ¿Sí? Son parásitos, en realidad sería, profe, entonces. Claro, pero a ver, por ahí nosotros hablamos de parásitos y sin querer confundimos con parásitos, ¿sí? Claro. Con ectoparásitos o con endoparásitos, por ejemplo, como los gusanos, ¿sí? O como ectoparásitos, por ejemplo, como puede ser, no sé, una pulga, una garrapata, y ahí estamos hablando de seres vivos, ¿sí? Entonces, tener Pero en yo cuenta, pienso que es forma ¿no? de reproducirse, por eso se le dice Claro, parásito. claro, teniendo en cuenta la forma de reproducción, ¿sí? Porque necesitan de la maquinaria de la célula huésped, teniendo en cuenta la forma de replicarse o multiplicarse, son parásitos, ¿sí? Podemos decir que son parásitos intracelulares, porque tienen que sí o sí ingresar su material genético a la célula,
huésped, y este mecanismo, digamos, de multiplicación es un mecanismo que es necesario. Por eso decimos que son parásitos intracelulares obligados, ¿sí? No tienen otra manera de perpetuarse más que, digamos, introduciendo todo su material genético al interior de la célula huésped, ¿sí? ¿Está grabando, chicas? Sí, está grabando. A ver. Seguimos entonces, ¿sí? Sí, profe, estamos. Bueno. Después tenemos este ejemplo, ¿sí? Estamos recién, este sería un virus con envoltura, ¿sí? Entonces habíamos visto los desnudos, como por ejemplo el icosaédrico, o el que tiene la forma helicoidal. ¿Cómo? Sí. Último ¿Cómo? 2500. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Me está preguntando algo, chica? No, profe, otra compañera estaba hablando. No se Bueno. preocupe. Bueno. Fíjense que estos serían los que suelen infectar. Este sería el ejemplo de los que tienen envoltura, los que suelen infectar a la mayoría de las especies animales. Y entonces acá hablamos, por ejemplo, de, como decíamos, los virus que circulan en esta época del año, los estacionales, que sería el virus de la gripe, o puede ser como ejemplo el virus del HIV, o el virus de la hepatitis, o como fue en su momento el virus de la viruela. ¿Y qué vemos acá? En el interior vemos el material genético, ¿sí? Y ese material genético rodeado por una capa de proteínas, ¿sí? Y esa capa de proteínas que rodea el material genético y que la aísla es la que nosotros denominamos cápside, ¿sí? Todas van a tener cápside, pero no todas van a tener envoltura membranosa. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué? Porque la envoltura membranosa decíamos que es nada más que un tejido, ¿sí? O una membrana de arrastre de la célula huésped, ¿sí? Entonces, cada vez que el material genético ya se multiplica y se ensambla el ADN o ARN con las proteínas, y ya se codificó también las proteínas de la cápside, este material genético al salir de la célula huésped muchas veces arrastra parte de la membrana plasmática de la célula huésped en ese proceso de brotación o gemación. ¿Qué es la brotación o gemación? Es cuando ese material genético ya ensamblado como partícula infectante sale de la célula huésped para ir a parasitar o a destruir otras células, va a ir a tomar otras células, ¿sí? Otras células, va a ir a apoderarse, digamos, de otras células huéspedes, ¿se entiende? Entonces muchas veces al salir arrastra parte de esa membrana plasmática de la célula huésped, y eso es lo que va a conformar la envoltura, como decíamos hoy, ¿sí? Es decir, que esta envoltura no pertenece para nada a la partícula infectante, ¿sí? Pueden tener o no pueden tener, ¿sí? Es decir, que la mayoría de las veces pueden estar desnudos o pueden además tener esta envoltura. Pero si además tienen esta envoltura, van a ser mucho más agresivas todavía. Entonces el hecho de tener esta envoltura lo que hace es que digamos, esta partícula infectante o esta partícula viral genere mucho más respuesta inmunológica en el huésped, y eso estimula mucho más todavía el sistema inmunológico del huésped porque lo hace más agresivo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de estos virus, como estos ejemplos que dábamos acá, el de la gripe, o el del HIV, o el de la hepatitis, que generan mucha respuesta inmunológica, tanto de inmunidad celular como de inmunidad humoral.
La diferencia entre la inmunidad celular y la inmunidad humoral es que en la inmunidad celular solamente responden los linfocitos T, y en la inmunidad humoral ya responden los linfocitos B, ya queda memoria, y ya el sistema inmunológico produce anticuerpos. Esta es la gran diferencia. Y cuando tienen esta envoltura, suelen estimular tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral, es decir, que suelen ser productoras de anticuerpos, estas partículas, ¿sí? Acá tenemos ejemplos de virus, ¿sí? Este sería el virus de la gripe, fíjense, sería un virus icosaédrico, ¿sí? El virus de la polio, que también es icosaédrico, ¿ven? Este sería un bacteriófago, fíjense. Acá tenemos la estructura, la cabeza, donde se encuentra el material genético, y la cola, que a modo de inyector decíamos que va a introducir el material genético en una bacteria, por ejemplo. Y este sería un ejemplo de un virus helicoidal, ¿sí? Como puede ser, bueno, como en este caso el virus del mosaico del tabaco, ¿sí? Esas son básicamente las maneras o las formas o los aspectos que tienen los virus. ¿Qué tiene esta partícula en su interior? Tiene material genético. Ese material genético decíamos que puede ser ADN o puede ser ARN, ¿sí? Y ese material genético, recuerden que siempre va a estar protegido por esa cubierta proteica a la que nosotros denominamos cápside, ¿sí? La cápside, todas las partículas van a tener esa cápside, pero no todas van a tener la envoltura membranosa, ¿está? Esta es la gran diferencia. Entonces todas van a tener cápside porque esa va a ser, como decíamos, esa capa de proteínas que va a proteger a ese material genético y que además también va a adherirse muchas veces a la célula huésped, ¿sí? Cuando no tenemos envoltura, ¿sí? Entonces, esta cápside está conformada por proteínas, y esas proteínas se denominan capsómeros, y son las responsables de la fase de adhesión de la partícula viral para poder de esa manera penetrar o introducirse a la célula huésped para finalmente poder multiplicarse, ¿sí? Y a veces tienen esta envoltura que decíamos, que no es más que una parte o un fragmento de la membrana plasmática de la célula huésped que adquiere la partícula viral cuando ya está ensamblada dentro de la célula y ahora tiene que salir de la célula para poder infectar otras células. ¿Se entiende? Y acá, ¿qué vemos? Acá vemos un virus, ¿sí? Que tiene la envoltura, la envoltura membranosa, ¿sí? Entonces acá, en este caso, teníamos, en el ejemplo que habíamos visto hoy del virus de la hepatitis o del HIV, o del virus en este caso, ¿cómo es? Del virus de la viruela, que ya está erradicada, ¿sí? En su momento fue una pandemia importante y representó digamos, una de las pandemias más importantes a nivel mundial, con una gran mortalidad. Acá vemos material genético, ¿sí? Que puede ser, como dijimos, ADN o ARN, con las proteínas, unidas a proteínas. Estas son proteínas que tienen, en este caso, función estructural. Lo que rodea, ¿sí?, al material genético, que va a ser la cápside, esta estructura que rodea, que es parte de la estructura de la partícula infectante o del virus, ¿sí? Y por fuera vemos esta envoltura que está conformada, como decíamos, por lípidos, por glicoproteínas, y que muchas veces, en algunos casos, se encuentra y en otros casos no. ¿Por qué? Porque en realidad esto no está codificado, simplemente esto es un material de arrastre, ¿sí?
en el momento en que esta partícula infectante sale de la célula huésped y, por supuesto, cuando está presente la hace mucho más agresiva todavía. Acá tenemos un ejemplo de, o las partes, ¿sí? Lo que sería un bacteriófago porque es un virus que en este caso está afectando o parasita a una bacteria, por eso sería un bacteriófago, ¿sí? Y como decíamos hoy, estas partículas, los virus, van a atacar o a dañar a todos los seres vivos, ¿sí? Es decir, que pueden dañar a células animales, a células de origen vegetal, a bacterias, en este caso, y también al reino de hongos, al reino de algas. Es decir, que todo lo que sea ser vivo puede ser atacado por virus, ¿sí? Acá tenemos ejemplos nada más de diferentes tipos de virus, ¿sí? Hay virus que decíamos que tienen ADN. ¿Qué diferencia hay entre un virus que tiene una partícula de ADN y una partícula de ARN? Que el virus que tiene una partícula de ADN en su interior va a atacar directamente al núcleo, ¿sí?, de la célula huésped, porque va a ir a ensamblarse con ese ADN de la célula del huésped. Y a partir de ahí va a poner a trabajar toda la maquinaria de esa célula huésped, pero la va a gobernar o la va a comandar desde el núcleo. En el caso de los que son ARN, lo van a hacer desde el citoplasma, ¿sí? Entonces, no es lo mismo trabajar desde el núcleo que trabajar desde el citoplasma. Habitualmente, cuando estas partículas virales ingresan a la célula huésped y la ponen a trabajar desde el núcleo, es decir, con un material genético tipo ADN, ocurren o suelen ocurrir mucho menos errores en las copias, ¿sí?, del material genético en esta fase de replicación, digamos, del virus o multiplicación, ¿sí? Porque lo que hace esta partícula de ADN es poner a trabajar a la célula huésped a producir más cantidad o copias exactas de ese ADN y de esas proteínas que después las va a ensamblar para, digamos, para transformarlas en esas partículas virales. Pero suele haber muchos menos errores en las copias cuando se trata de ADN. En cambio, cuando el material de la partícula viral es ARN, esas copias que ocurren a nivel del citoplasma suelen tener más frecuentemente errores, y esos errores son los que nosotros llamamos mutaciones. Entonces, ¿cuáles son los virus que suelen sufrir mayor mutación? Y son los virus ARN, ¿se entiende? Por eso es que el coronavirus, que es un virus ARN, suele sufrir mucho más, de hecho ya sufrió mutaciones, que un virus ADN, ¿sí? Por eso el virus del HIV es tan agresivo, porque es un virus ARN. Por eso el virus de la gripe también es agresivo, la influenza. ¿Por qué? Porque es un ARN. Por eso todos los años las vacunas antigripales van cambiando. ¿Por qué? Porque el virus va sufriendo mutación. Porque en estas copias el ARN a nivel del citoplasma de la célula huésped, se van generando errores, ¿sí? Y esos errores van produciendo mutaciones, cambios en el virus, que a veces son mutaciones que hacen que esa partícula viral sea más resistente por ejemplo, a determinado, por ejemplo, al sistema inmunológico, y de esa manera muchas veces se hace más, o a veces resistente a, por ejemplo, algún fármaco retroviral
y de esa manera se hace mucho más resistente y se hace mucho más agresivo, ¿sí? Entonces no es lo mismo un virus ARN que un virus ADN. Esta es la gran diferencia. Acá vemos algunos ejemplos de lo que sería, este sería el papoviridae, es el virus de las verrugas, ¿sí? Y fíjense que es un virus desnudo, es decir, que no es tan agresivo. En cambio, el virus de la viruela, ¿sí? Decíamos que es un material ADN y que además es un virus envuelto. Por supuesto que este virus ya fue erradicado, ¿sí? Hace muchísimos años. El herpes virus, que es el virus de las grietas que aparecen o que suelen aparecer en el herpes o boqueras, ¿sí? Que suelen aparecer en la boca o que aparecen también en los genitales, son virus ADN y son envueltos, por eso son muy agresivos y bueno, y contagian, hay una relación directa del contagio, ¿sí? De humano a humano. ¿Mm? Estos son virus habitualmente de infecciones gastrointestinales o de infecciones respiratorias y a veces de las conjuntivitis virales, ¿sí? Esta es la época de circulación del adenovirus o adenoviridae, que también son ADN y son desnudos. ¿Mm? Y el parvovirus, en este caso, es el de los roedores, ¿sí? Y acá también tenemos otros ejemplos, fíjense, hay muchos, ¿sí? El de, por ejemplo, el de las diarreas infantiles, ¿sí? Fíjense la característica. Este es un ARN, así que en este caso los virus ARN pueden ser igual que los ADN, pueden ser bicatenarios, es decir, tener dos cadenas o tener una sola. Bicatenarios tienen dos cadenas, es decir, tienen una sola cadena monocatenaria. Ay, el ventilador. Sí. ¿Cómo? Los que son monocatenarios se multiplican mucho más rápido que los que son bicatenarios. Y dentro de los monocatenarios tenemos los que tienen polaridad positiva y los que tienen polaridad negativa. Los ARN monocatenarios que tienen polaridad positiva son los más agresivos. ¿Por qué? Porque se multiplican muy rápidamente y tienen una capacidad tremenda de mutación. La característica del coronavirus justamente es que es un virus ARN monocatenario y de polaridad positiva. Así que tiene todas las características, digamos, en su material genético como para poder multiplicarse rápidamente y tener esta capacidad mutágena que tiene. Por eso es la característica que tiene por eso es que, digamos, que este virus en poco tiempo se diseminó a nivel mundial y bueno, y sabemos que hoy lo que estamos viviendo, ¿sí? Esta pandemia a causa de este virus. ¿Mm? En este caso vemos, por ejemplo, fíjense, el virus del HIV, por ejemplo, es un virus ARN monocatenario, ¿sí? Es decir, que también tiene una capacidad importante, digamos, en cuanto a lo agresivo que es y a lo fácil de multiplicarse, ¿sí? Todos los que son ARN monocatenarios son más agresivos, se multiplican muy rápido y además tienen, como decíamos, esta capacidad de mutar mucho más rápidamente que si se tratara de un ARN bicatenario o de un ADN. Los ADN habitualmente no producen errores en las copias del material genético. Acá vemos ejemplos nada más, fíjense las diferentes formas de virus, ¿sí? Acá como este, por ejemplo, sería el virus de la verruga, este sería un virus icosaédrico, ¿sí? Un virus helicoidal, el virus ya erradicado de la viruela, el herpes virus, fíjense que el herpes virus no es un virus desnudo como en este caso, sino que es un virus que tiene una envoltura, ¿sí?
como en este caso que vemos el virus de la viruela o el virus, este ejemplo, el del herpes. Entonces ven que hay diferentes formas, por eso es que la clasificamos como un virus desnudo, como podría ser este, o envueltos como son estos, ¿sí? Los que tienen la envoltura. ¿Mm? Y a su vez, de acuerdo a la forma, como decíamos, pueden ser esféricos o pueden ser de formas alargadas. Y de acuerdo al material genético, pueden ser ADN de 2 cadenas, es decir, bicatenarios, o ADN de una sola cadena, monocatenario, o pueden ser ARN de 2 cadenas, bicatenario, o un ARN de una sola cadena, monocatenario, que a su vez pueden ser ARN monocatenarios con polaridad positiva o con polaridad negativa, o pueden ser los que hacen, los que copian el material, los que copian, los que tienen ARN, pero en la copia del material genético, copian ADN. Esos serían los retrovirus, ¿sí? Se llaman antirretrovirus, que son también muy peligrosos, como ejemplo el HIV. Profesora, ¿Sí? yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Sí? El tiempo, digamos, de un virus y, digamos, que esté inactivo, digamos, porque se activa una vez que está en la célula, ¿no? Claro, sí, sí. Claro. Inactivo, ¿todos tienes el mismo tiempo o se clasifican algunos, depende del virus y eso? En realidad depende del tamaño de la partícula, ¿sí? Depende del tamaño de la partícula y depende de las condiciones ambientales. Y por supuesto Claro, depende de las características. Si es un virus, si son virus, por ejemplo, desnudos, ¿sí? Si son virus desnudos, en general no son tan resistentes en condiciones adversas, ¿sí? En el medio. claro. Si son virus que tienen envoltura, suelen permanecer más tiempo, digamos, en el medio externo, ¿sí? Claro. Hasta que esa partícula es destruida, porque es como que tiene más protección, ¿se entiende? Claro. Sí, entiendo. Y después, muchas veces depende del peso que tenga, a veces cuando son virus muy livianitos, ¿sí? A veces son más agresivos, ¿por qué? Porque habitualmente, digamos, se pueden, ¿cómo es? Se pueden diseminar a mayor distancia, y cuando son virus más pesados, habitualmente se diseminan a una distancia más corta, ¿sí? Claro. Claro, depende, si no entendí mal, depende del tamaño, depende de la superficie del claro, ambiente. depende sobre todo de las condiciones del medio ambiente, ¿sí? Y por supuesto, depende, como decíamos recién, si tiene envoltura o no. Cuando tiene envoltura va a permanecer más tiempo, siempre va a permanecer más tiempo, ¿sí? Sí, gracias. Entonces, ¿dónde encontramos los virus? Y miren, en todos lados, ¿sí? En todos los materiales, en todo lo que sea medio ambiente, en el aire, en el agua, en la tierra, en todos lados, ¿sí? Virus hay en todos lados. Como decíamos hoy, donde hay seres vivos, ahí vamos a encontrar virus, ¿sí? Siempre. Y por supuesto, a lo largo de los últimos casi 100 años, ¿sí? Sufrieron una gran evolución y cada vez hay más mutaciones, sobre todo cuando hablamos de ARN, ¿sí? Y justamente cada mutación es una evolución para ellos, y para estas partículas, para poder mantenerse, perpetuarse y seguir infectando cualquier forma de vida. Recuerden que no es solamente vegetales, animales, también son hongos, el reino de los fungi y el reino de las bacterias, ¿sí? Todo lo que sea ser vivo puede ser atacado por un virus, ¿sí? Habitualmente son específicos sobre las células que infectan, pero sabemos que, por ejemplo, en el caso del coronavirus, sabemos que es un virus que estaba en el reino animal, o en este caso, el murciélago,
y del murciélago pasó a otro animal intermedio y finalmente se transmitió al humano, ¿sí? O, por ejemplo, vemos muchos casos de virus que se encuentran habitualmente en el reino animal que pueden, ¿sí? Finalmente provocar una infección o una enfermedad en nosotros. Es decir, que muchas veces también se pueden transmitir de una especie a otra, ¿sí? En este caso vemos, por ejemplo, el virus Hanta, no sé si lo conocen a este virus se encuentra en los roedores, ¿sí? En los ratones. Los ratones en la orina eliminan este virus, y este virus muchas veces puede pasar o puede ingresar al ser humano, ¿sí? Accidentalmente, por supuesto, ¿sí? Y provocar en este caso provoca una enfermedad que se llama fiebre hemorrágica, ¿sí? Y que puede llegar a ser muy grave. No es acá de nuestra región, pero sí es bastante endémica. Endémica es porque es bastante común y frecuente en la zona del centro y sur del país, ¿sí? Es decir, que toda la zona, desde lo que es Buenos Aires hacia el sur, la mayoría de los ratones, ¿sí? Tienen este virus y pueden accidentalmente, ¿sí? Contagiarlo al ser humano. A ver, ¿cómo se reproducen? A ver, habitualmente lo que hacen los virus es introducirse, primero adherirse, elegir a su célula huésped, ¿sí? Que tiene que tener, como decíamos, toda la maquinaria. Eligen a su célula huésped, luego, por un mecanismo de adhesión, ¿sí? De estas proteínas que se encuentran en la cápside, pueden penetrar a la célula huésped, y una vez que penetran a la célula huésped, lo que van a hacer es replicarse o multiplicarse. ¿Por qué? Porque ponen a trabajar toda la maquinaria de esa célula huésped, que sería la célula infectada, ¿sí? La ponen a trabajar para ellos, digamos, ¿sí? Es decir, a fabricar su propio material genético y sus propias proteínas para después ensamblarlas. Y una vez que fabrican su material genético y sus propias proteínas estructurales, las ensamblan y finalmente de esta manera lo que hacen es empezar a multiplicarse o a replicarse porque generan copias, ¿sí? Usando la maquinaria de la célula infectada o de la célula huésped, hasta que en un momento esa célula huésped va a estar tan invadida o tan cargada, digamos, de copias, de réplicas de esta partícula viral, que finalmente va a estallar, va a producir una lisis, un estallido de la célula huésped, y de esta manera se genera la muerte de la célula huésped. Y en otros casos, lo que ocurre es que esta partícula sale, ¿sí? Sale por un mecanismo, como decíamos hoy, de gemación o de brotación, sale de la célula huésped arrastrando parte o fragmento de la membrana plasmática de esa célula infectada, y así es como va a ir a producir la infección o va a ir a parasitar a otra célula, va a elegir a otra célula huésped para parasitarla, ¿sí? Entonces, acá es donde donde hablábamos de las dos maneras de comportarse, ¿sí? Puede empezar a multiplicarse, replicarse tanto que produce el estallido, la muerte de la célula, o muchas veces puede quedar como un virus atenuado. ¿Por qué? Porque se ensambla con el material genético a esa célula huésped, y esto va generando mutaciones, ¿sí? Acá tenemos ejemplos, estas serían las fases, ¿sí? La fase de fijación o adhesión
finalmente la fase bueno, la contracción y la fase de penetración, que es nada más que en el momento en que, en este caso, este virus, ¿sí?, está ingresando a la bacteria. En este caso, fíjense cómo está inyectando el material genético, porque se trata de un virus complejo, ¿sí?, de un bacteriófago. Pero si no, ingresaría toda la partícula, ¿sí? Acá vemos los pasos, entonces, la fase de adhesión, la cola que se acopla y se contrae, inyectando el material, y finalmente ese material que penetra, ¿sí?, al citoplasma. En el caso de una célula animal, ingresa ese material genético que decíamos que puede ser ADN o ARN. Si es ADN va a llegar hasta el núcleo y va a poner a trabajar, a copiar ese material genético desde el núcleo, es decir, que difícilmente haya errores de copia, y si no, lo va a hacer desde el citoplasma. Y ahí es donde se pueden producir muchas mutaciones, ¿sí? Y lo que va a producir es el estallido de la célula, ¿sí? ¿Por qué? Por la gran cantidad de partículas que se van liberando, y que ya se ensambla la proteína con el ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN. Al ensamblarse se van produciendo estas partículas virales, y todo esto lo que va haciendo es, digamos, provocando como un aumento del tamaño de la célula huésped, hasta que en un momento explota, estalla, ¿sí? Eso se llama lisis, muerte, estalla, se rompe la membrana plasmática y se liberan todas las partículas virales. Y en el caso del ciclo lisogénico, que es la del virus que parasita las bacterias, en este caso el genoma del virus se integra al genoma de la bacteria, ¿sí? Y se va inclusive a multiplicar junto con el genoma de la bacteria, pero de esta forma ocurre en un profago, ¿sí?, en una bacteria. Y de esta manera, como decíamos recién, ocurre habitualmente en las células de origen animal, ¿sí? Es decir, que se adhiere, ingresa o penetra, ¿sí? Hay una penetración de toda la partícula viral, luego se multiplica ese material genético, y finalmente, al ensamblarse, después de la multiplicación, al ensamblarse la partícula del ácido nucleico del virus con las proteínas del virus, digamos, se termina rompiendo la célula por la gran cantidad de partículas virales que se encuentran en su interior, y todas esas partículas virales quedan libres para seguir, digamos, infectando otras células huéspedes, ¿eh? Y así es como se va diseminando. Y este sería el del profago, ¿sí? El que, como decíamos recién, el que se ensambla con el ADN de la bacteria, ¿sí? Queda como un estado de latencia,